¿Alguna vez te has sentido tan perdido, tan roto por dentro, que lo único que anhelabas era un abrazo que no juzgara, que no exigiera nada, solo que te amara, tal como eres? ¿Y si te dijera que hay un abrazo tan poderoso, tan lleno de amor, divino, que tiene el poder de restaurar tu alma, de romper tus cadenas internas y de devolverte la identidad que el mundo te arrebató? ¿Te atreverías a recibirlo? Hoy quiero hablarte del abrazo del Padre, un misterio celestial que muchos no conocen, un secreto que transforma corazones endurecidos, que sana heridas del alma que ni el tiempo ni la lógica humana han podido curar. Este no es un abrazo cualquiera, es un acto espiritual cargado de redención, de pertenencia, de propósito eterno. Y lo más impactante es que ese abrazo ha estado esperándote desde hace mucho tiempo. Tal vez pienses que sabes lo que es el amor de Dios, pero lo que vas a descubrir hoy va mucho más allá de palabras bonitas o frases de consuelo. Hoy te voy a revelar lo que realmente ocurre en el mundo espiritual cuando un hijo herido regresa a los brazos de su Padre Celestial. Porque sí, hay algo que se activa en los cielos, algo que se libera en lo más profundo del corazón humano cuando ese encuentro sagrado sucede. ¿Qué pasaría si el abrazo que necesitas no es el de una persona, sino el del mismo Dios? ¿Qué pasaría si ese abrazo que has buscado en relaciones, en logros, en cosas, siempre estuvo disponible, pero no supiste cómo acercarte? Hoy vas a entender por qué has sentido ese vacío y también cómo llenarlo. En este video vamos a recorrer un viaje por las Escrituras, revelando pasajes que esconden claves espirituales sobre el abrazo del Padre. Vamos a descubrir por qué ese abrazo puede borrar tu pasado, romper maldiciones familiares, sanar traumas y activar una nueva temporada sobre tu vida. Este mensaje no es emocionalismo religioso. Es un llamado directo del cielo para almas que ya no soportan más sentirse huérfanas. Hoy vas a entender por qué ese abrazo es un arma de guerra espiritual, un escudo contra el rechazo, una restauración total de tu identidad como hijo o hija de Dios. Y quiero que sepas algo más. La penúltima enseñanza que escucharás hoy puede contener la llave que necesitas para desbloquear una bendición que llevas años esperando. No te lo digo por decir, lo creo porque lo he visto, porque lo he vivido. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a comentar aquí abajo la frase paz en Cristo. Sí, coméntala ahora. Esa simple acción es una forma simbólica de decir: estoy aquí, Padre, estoy listo para recibir tu abrazo. Es tu primer paso hacia este encuentro transformador. También te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal. No lo hagas por compromiso, hazlo como un acto de fe, porque al hacerlo, estarás forzando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas rotas, solas, desesperadas por una señal de Dios. Y eso, querido hermano, es predicar el Evangelio con un solo clic. Qué hermoso es poder ser instrumento de Dios desde donde estás. Muchos usan este canal como su fuente de alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca o una comunidad que los abrace. Así que al dar me gusta, al suscribirte, estás diciendo: aquí estoy, formando parte de esta familia. Y no hay nada más poderoso que una familia de fe unida bajo el abrazo del Padre. ¿Estás listo para este viaje? Entonces ponte cómodo, respira profundo y deja que el Espíritu Santo te envuelva, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría ser la respuesta divina que tu alma ha estado suplicando en silencio. Ahora sí, comencemos con el estudio. 1. El regreso del Hijo Pródigo. Cuando hablamos del abrazo del Padre, no podemos evitar recordar uno de los relatos más conmovedores que Jesús compartió con sus discípulos, la parábola del Hijo Pródigo, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15.
Esta historia no es simplemente una lección de perdón, ni una narrativa simbólica sobre un joven que toma decisiones equivocadas. Esta parábola es, en realidad, una revelación profunda sobre el corazón del Padre celestial y el poder transformador de su abrazo. El hijo pródigo es una figura que representa a muchos de nosotros. Es el hijo que, en un momento de arrogancia, de deseo de independencia, decide tomar su herencia y marcharse lejos de casa. No quería esperar. No valoraba la relación con su padre. Prefería la libertad aparente que el mundo prometía. Pero esa libertad, como ocurre tantas veces, no era más que una trampa disfrazada. Lo que comenzó con gozo y placer terminó en soledad, miseria y desesperación. Este joven, después de malgastar todo lo que tenía, se encontró en el lugar más bajo de su vida. Hambriento, sucio, trabajando alimentando cerdos, deseando llenar su estómago con las sobras que comían los animales. Y fue en ese lugar de dolor donde algo comenzó a despertar dentro de él. Un pensamiento, una memoria, una luz tenue que le recordaba que había un lugar donde, aunque fuera como un sirviente, podía estar mejor que en esa condición. Fue entonces cuando decidió volver. No como hijo, sino como alguien dispuesto a ser tratado como el más bajo de los trabajadores. Y aquí es donde la historia da un giro divino, porque mientras él ensayaba su discurso, mientras caminaba de regreso con el peso de su vergüenza sobre los hombros, su padre lo vio desde lejos. No porque estuviera por casualidad en el camino, sino porque llevaba tiempo esperándolo. Ese padre miraba cada día hacia el horizonte, esperando ver la silueta de su hijo volver. Y cuando por fin lo vio, no esperó que llegara hasta la puerta. No exigió explicaciones. No lo castigó con palabras. Corrió hacia él, el padre corrió. Y eso, para un hombre mayor, para un patriarca respetado, era un acto escandaloso. No era costumbre que un hombre de su posición corriera en público. Pero el amor que sentía por su hijo era más grande que su reputación. Su necesidad de restaurarlo era más poderosa que las normas sociales, y cuando lo alcanzó, no lo detuvo para preguntarle qué había hecho, no lo empujó, no lo regañó, lo abrazó. Ese abrazo fue más que un gesto de cariño, fue un acto espiritual. En ese abrazo se rompieron cadenas invisibles. En ese abrazo se silenciaron las voces del pasado. En ese abrazo se selló una restauración que ningún proceso humano podría haber logrado. Porque el abrazo del Padre es eso, un acto que borra el pasado, que declara una nueva identidad, que sana las heridas más profundas del alma. El Hijo, sorprendido por ese amor inmerecido, apenas pudo decir unas palabras antes de que el padre ordenara traerle el mejor vestido, ponerle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. No le permitió terminar su discurso. No le exigió penitencias. El padre no lo recibió como esclavo, sino como hijo. Un hijo amado, un hijo restaurado, un hijo completo. Aquí hay una enseñanza clave que muchos pasan por alto. El abrazo del Padre vino antes del vestido, antes del anillo, antes de las sandalias, antes de la fiesta. Fue lo primero. Porque en el reino de Dios no se necesita estar limpio para ser abrazado. Es el abrazo del Padre lo que nos limpia por dentro. Es ese contacto, esa conexión con el corazón de Dios, lo que nos transforma verdaderamente. Tal vez tú, que estás escuchando este mensaje, te identificas con el hijo pródigo. Tal vez también has caminado lejos, buscando respuestas en lugares donde solo encontraste vacío. Quizá has llevado el peso de la culpa, la vergüenza o el miedo y piensas que para volver a Dios necesitas arreglar tu vida primero. Pero déjame decirte algo profundo y liberador. El Padre no te está esperando con condiciones
Te está esperando con los brazos abiertos. Te está esperando para abrazarte. Y cuando ese abrazo sucede, no solo tú eres transformado, también el cielo se conmueve. Porque Jesús dijo que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ese arrepentimiento no es simplemente llorar, es regresar. Es decir, Padre, ya no quiero estar lejos. Y cuando haces eso, el Padre corre hacia ti con un amor que no entiende de distancias ni de errores. Pero la historia del hijo pródigo no termina ahí. Jesús también nos habló del hijo mayor, aquel que se quedó en casa, que cumplió con sus deberes, que trabajó fielmente, pero que nunca entendió el corazón del Padre. Ese hijo representa a muchos que están dentro de la iglesia, que asisten a los cultos, que sirven, pero que no conocen verdaderamente la profundidad del amor de Dios. Viven como si fueran siervos, no como hijos. No se sienten abrazados, no se sienten celebrados. Y por eso, cuando ven que otro es restaurado, sienten celos o amargura. El padre salió también a buscar a ese hijo. Le explicó con ternura que todo lo suyo siempre le había pertenecido, que no necesitaba ganarse su amor, porque ya era suyo, por derecho. Pero ese hijo nunca había disfrutado de su posición. Vivía con el padre, pero sin sentir el abrazo. ¿Qué tragedia más grande es esa? Estar cerca, pero sentirse lejos. Servir, pero no sentirse amado. Cumplir con reglas, pero no disfrutar de la gracia. Y es por eso que esta parábola nos habla a todos, a los que se han alejado, pero también a los que se han quedado, a los que han tocado fondo y a los que han vivido con el corazón endurecido por la religiosidad, porque el Padre quiere abrazar a ambos. Su amor no tiene límites, no hace distinciones. Su abrazo está disponible para todo el que lo desee recibir. Hoy, a través de este mensaje, el Espíritu Santo te está diciendo, vuelve. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuánto tiempo ha pasado, vuelve, porque el Padre no se ha movido. Él sigue ahí, esperándote, con los brazos abiertos, con los ojos llenos de amor, con el corazón dispuesto a restaurarte por completo. Y si tú ya estás dentro de casa pero no te sientes abrazado, si llevas años en la fe pero te sientes vacío, si has hecho todo lo correcto pero aún cargas con heridas que no han sanado, este mensaje también es para ti. Hoy es el día en que el Padre quiere recordarte que no eres un siervo, eres un hijo, que no necesitas ganarte su amor, solo necesitas recibirlo. El abrazo del Padre no es un premio, es una puerta que abre un camino de sanidad, de identidad, de propósito. Es un sello del cielo sobre tu vida. Es la confirmación de que, sin importar lo que hayas hecho, hay un lugar para ti en la mesa. Ese abrazo sigue esperándote. ¿Estás listo para recibirlo? 2. El abrazo de Jacob y Esaú, cuando el perdón se convierte en profecía. En el libro de Génesis, capítulo 33, encontramos uno de los encuentros más conmovedores del Antiguo Testamento. Es la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú, separados por una traición, distanciados por el dolor y enfrentados por una historia de engaño que parecía imposible de reparar. Sin embargo, lo que ocurre cuando se vuelven a ver años después es una imagen poderosa que revela el corazón de Dios y nos ofrece una profunda enseñanza sobre el poder del abrazo que restaura. Jacob había robado la primogenitura de su hermano, Esaú. Lo engañó, manipuló y huyó. Por años vivió con el temor de que Esaú, en su justo enojo, buscara venganza. Y cuando finalmente se acerca el día del reencuentro, Jacob tiene miedo. Prepara regalos, divide su familia en grupos, se adelanta con humildad. Cree que su hermano lo recibirá con furia, tal vez con armas. Pero lo que sucede en ese momento sobrepasa toda expectativa humana. Dice el texto que Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó,
se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron juntos. Esa escena está cargada de una fuerza espiritual que no puede ser ignorada, porque ese abrazo entre Jacob y Esaú fue más que una reconciliación familiar. Fue una declaración profética. Fue una representación del corazón de Dios que abraza incluso a quien lo ha traicionado, incluso a quien viene temeroso, esperando juicio, pero recibe misericordia. Ese abrazo representa la forma en que el Padre Celestial nos recibe cuando regresamos a Él, no solo con nuestras heridas, sino también con nuestras culpas. Jacob no era inocente, él sabía que había hecho mal, pero el perdón de Esaú vino antes de cualquier explicación, y es precisamente eso lo que hace que el abrazo tenga poder, cuando se ofrece antes de las palabras, cuando es una decisión del alma, no una reacción emocional. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos ante Dios como Jacob, temerosos, cargados, esperando ser reprendidos, imaginando que Dios nos mirará con desprecio o distancia? Pero lo que muchas veces encontramos es un abrazo inesperado, un perdón que no tiene lógica humana, una ternura que nos desarma y nos hace llorar. Porque no se trata solo de perdón, se trata de restauración, de volver a caminar en paz, de dejar atrás los años de separación, de dolor, de culpa. Jacob, después de recibir ese abrazo, dice algo que nos da una pista del significado profundo de lo que vivió. Le dice a Esaú: ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Esas palabras no fueron dichas al azar. Jacob había tenido un encuentro con el ángel de Dios la noche anterior. Había luchado y había sido transformado. Su nombre fue cambiado, pero ahora, en el abrazo con su hermano, él reconoce algo celestial, como si ese acto humano de amor, de gracia, de reconciliación, fuese una manifestación palpable de lo divino. Y aquí hay una enseñanza que no podemos ignorar. Muchas veces, el abrazo del Padre no llega de forma visible desde el cielo, sino a través de personas, a través de gestos que nos recuerdan que Dios sigue abrazando, que su amor se manifiesta en encuentros humanos llenos de gracia. Ese momento entre Jacob y Esaú fue una escena de redención, una escena donde el pasado fue cubierto por el presente, donde el rencor fue vencido por la compasión, donde el miedo fue expulsado por el amor. Hay algo más profundo aún. Jacob había estado huyendo toda su vida, primero de Esaú, luego de Labán. Había vivido con miedo, con ansiedad, con cargas, pero ese abrazo fue un punto de inflexión. Fue el momento en que dejó de correr, el momento en que comprendió que no podía seguir huyendo, que había algo más poderoso que su astucia, el perdón inmerecido. Y es ahí donde tú y yo podemos encontrarnos con esta palabra. Quizás tú has estado huyendo también, huyendo de tu pasado, de tus errores, de tus decisiones. Tal vez sientes que en cualquier momento te alcanzará el juicio, que Dios está enojado contigo, que la vida está esperando castigarte por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Pero este abrazo entre Jacob y Esaú nos recuerda que el amor de Dios siempre llega primero, que el abrazo del Padre no depende de que todo esté resuelto, sino que es la clave para empezar a sanar lo que estaba roto. Ese abrazo no solo reconcilió dos hermanos, también abrió una puerta espiritual, porque después de ese encuentro, Jacob siguió caminando como un hombre diferente. El que antes se escondía, ahora edificaba altares. El que antes se identificaba como un suplantador, ahora llevaba un nombre nuevo, porque eso es lo que hace el abrazo del Padre. No cambia solo cómo te sientes, cambia quién eres. Y nota algo más. Jacob no esperaba ese abrazo, no lo pidió, no lo imaginaba posible, pero lo recibió. Esa es la grandeza del amor de Dios. No siempre lo entendemos, pero lo necesitamos.
No siempre lo buscamos con las palabras correctas, pero Él conoce nuestro corazón. No siempre sabemos cómo acercarnos, pero cuando damos un paso, aunque sea temblando, el Padre corre a nuestro encuentro. Algunos dirán que Esaú solo fue amable, pero cuando leemos con los ojos del Espíritu, entendemos que ese momento estaba impregnado de la presencia de Dios, porque solo Dios puede producir un perdón tan profundo. Solo Dios puede derribar muros construidos por años de dolor. Solo Dios puede inspirar un abrazo que tiene el poder de sanar generaciones. Y si eso fue posible entre dos hermanos humanos, ¿cuánto más lo será entre tú y tu Creador? Porque si hay algo que Dios anhela más que todas las cosas, es restaurar tu relación con Él. Es abrazarte, es quitar de tu vida el peso del engaño, del temor, de la culpa, es declararte libre, es mostrarte que eres más que tus errores, que tu historia no termina en la separación, sino que puede resplandecer en la reconciliación. Hoy quiero invitarte a meditar en este encuentro, a pensar en todo lo que cargas, en todo lo que has temido, en todas las veces que creíste que ya no merecías ser recibido. Y luego quiero que te imagines a Dios corriendo hacia ti, no caminando, no observando con juicio, sino corriendo con los brazos abiertos, porque así es el Padre, así es su abrazo, inesperado, inmerecido, pero completamente real y disponible. Y ese abrazo, cuando lo aceptas, cambia tu rumbo. Te transforma, te libera, porque no solo cierra una herida, también abre un camino nuevo. El abrazo del Padre no es el final de la historia, es el principio de una nueva vida. 3. El toque del leproso, cuando el abrazo de Jesús rompe toda exclusión. Entre las muchas escenas del Evangelio que revelan la compasión de Cristo, hay una que se destaca por su profundidad espiritual y por su capacidad de confrontar nuestras ideas más arraigadas sobre pureza, aceptación y amor divino. Está registrada en los Evangelios y es la historia de un hombre marcado por la lepra que se acerca a Jesús buscando no solo sanidad, sino algo mucho más profundo. Un contacto humano, un abrazo del cielo manifestado en la tierra. La lepra, en tiempos bíblicos, no era solamente una enfermedad física, era una sentencia social, emocional y espiritual. El leproso era considerado impuro, debía vivir apartado, aislado, gritar inmundo si alguien se acercaba. No podía abrazar, ni ser abrazado. Su presencia era una amenaza, su rostro era evitado y su existencia se volvía un desierto emocional. Su cuerpo se consumía poco a poco, pero su alma se quebraba mucho antes. En ese contexto aparece un hombre leproso en medio de la multitud. Se acerca a Jesús con un acto de valentía desesperada. Se arrodilla y con voz quebrada le dice: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». No dijo «si puedes», porque sabía que Jesús tenía el poder. Lo que dudaba era si Jesús querría hacerlo. Esa es la lucha interior de muchas almas hoy en día. No dudan del poder de Dios, dudan de su disposición a amarles. Se preguntan, sí, estando tan sucios, tan impuros, tan marcados por sus errores, aún hay lugar para ellos en el abrazo del cielo. Y aquí ocurre lo inimaginable. Jesús, sin titubeos, extiende la mano y toca al leproso, un gesto prohibido, impensado, ofensivo para la religión de su tiempo, pero completamente coherente con el corazón del Padre. Jesús no solo lo sana con palabras, lo sana con un contacto, lo sana con un acto de ternura. Ese toque, ese instante, ese contacto físico fue mucho más que sanidad. Fue restitución de dignidad, fue inclusión, fue un abrazo celestial comprimido en segundos. Muchos predicadores se enfocan en la limpieza física, pero lo que aquí se manifiesta es algo espiritual más profundo.
Jesús abrazó simbólicamente a un hombre que no podía ser tocado. Y en ese acto declaró al mundo que el amor del Padre no se detiene ante la impureza, no se aleja del dolor, no teme las heridas, más bien las busca, las toca y las sana desde adentro. Ese momento revela una verdad que cambia vidas. El abrazo de Dios no se limita por tus heridas visibles. De hecho, es en esas heridas donde Él desea manifestarse. Cuando todos te evitan, Él se acerca. Cuando todos te excluyen, Él te incluye. Cuando tú mismo sientes que ya no mereces amor, Él te recuerda que su amor no se basa en merecimientos, sino en gracia. ¿Cuántas personas hoy viven como ese leproso? Caminando entre la sociedad, pero sintiéndose invisibles. Esperando afecto, pero recibiendo rechazo. Ocultando su dolor, sus adicciones, sus caídas, porque temen que, al mostrarse como realmente son, nadie los querrá. La lepra moderna no siempre es en la piel, muchas veces es en el alma. Es esa marca invisible que hace que la gente se aleje, y a veces, incluso en la iglesia, en vez de ser abrazados, son señalados. Pero Jesús rompió el protocolo. Y ese acto no fue casualidad, fue enseñanza, fue revelación, fue una invitación a todos los que están cansados, rotos, escondidos. Fue una forma de decir, yo no me alejo del impuro, me acerco a restaurarlo y quiero que pienses en algo. Ese toque de Jesús ocurrió antes de que el hombre fuera limpiado. Jesús lo tocó estando aún leproso. Eso es vital entenderlo, porque algunos creen que deben limpiarse para acercarse a Dios, pero la verdad del Evangelio es otra. Es en el abrazo del Padre donde comienza la limpieza. No antes, no después. Justo ahí, en medio de tu suciedad, de tu miseria, de tu desesperación, Él se acerca y te envuelve en su amor. Ese momento fue tan poderoso que no solo transformó la vida de aquel hombre, también confrontó a los presentes. Les mostró que la religión sin compasión es un cascarón vacío, que el reino de Dios no es exclusividad para los perfectos, sino refugio para los quebrantados. Que el abrazo del Padre no se basa en lo que mereces, sino en lo que necesitas. Y tú, que estás oyendo este mensaje, quizás cargas con tu propia lepra interna. Quizás hay áreas de tu vida que ocultas por vergüenza, heridas que no has mostrado por miedo al rechazo. Quizás te sientes indigno, impuro, lejos del amor de Dios. Pero hoy, la misma mano que tocó al leproso está extendida hacia ti. El mismo abrazo que rompió siglos de exclusión está disponible para ti ahora. No necesitas esconderte más. No necesitas seguir gritando inmundo en tu interior. El Padre ya te vio, ya sabe todo lo que cargas y aún así te quiere abrazar. Jesús no sanó al leproso para impresionar a la multitud. Lo hizo para revelar el corazón de un Dios que no se escandaliza por nuestras heridas. Un Dios que desciende a nuestro nivel, que se agacha cuando estamos caídos, que pone su mano en nuestras llagas, no para señalarlas, sino para sanarlas. Y cuando ese abrazo ocurre, algo cambia para siempre. Porque ese hombre, luego de ser tocado, no solo fue curado, fue reintegrado, fue vuelto a la comunidad, recuperó su lugar, su voz, su dignidad. Ese es el efecto del abrazo del Padre. No te deja igual, no te cubre superficialmente, te restaura desde la raíz. Entonces, la pregunta ya no es si Él puede hacerlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que te toque? ¿Estás listo para permitirle que te abrace tal como estás, sin filtros, sin máscaras, sin discursos? Porque es en ese momento de vulnerabilidad donde ocurre el milagro, donde las cadenas se caen, donde la identidad se renueva. El abrazo del Padre no es una teoría, es una experiencia viva, y hoy ese abrazo está buscándote a ti. 4.
El abrazo de José a sus hermanos, cuando el amor supera la traición. En la historia de José, hijo de Jacob, encontramos uno de los relatos más conmovedores de restauración familiar y sanidad emocional que las Escrituras nos ofrecen. La vida de José estuvo marcada por una serie de injusticias, traiciones y momentos de profundo dolor. Sin embargo, fue precisamente en medio de esa trayectoria difícil donde se manifestó el poder del abrazo del Padre a través de un hombre que supo perdonar, sanar y abrazar a quienes lo habían herido. José fue traicionado por sus propios hermanos, no por enemigos, no por desconocidos. Fue vendido como esclavo por aquellos que llevaban su misma sangre. Personas que compartían su infancia, que lo vieron crecer, que sabían quién era él y que, por envidia, decidieron eliminarlo de su camino. Lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron por unas monedas. Lo dieron por perdido. Para ellos, José era una amenaza a sus propios complejos, una figura que debía ser eliminada para que su conciencia pudiera estar en paz. Pero Dios tenía otros planes. Lo que parecía el final fue apenas el comienzo de una historia marcada por la gracia divina. José fue llevado a Egipto como esclavo, fue humillado, falsamente acusado, olvidado en prisión. Sin embargo, en cada etapa de su dolor, la mano de Dios estuvo con él. Lo levantó, lo promovió, lo posicionó como el segundo al mando en toda la nación egipcia. Pero lo más importante no fue el cargo que ocupó, sino el corazón que conservó. José no permitió que el resentimiento lo contaminara, no se amargó, no permitió que la herida se convirtiera en raíz. Esperó, confió, y cuando llegó el momento, abrazó a sus hermanos. Años después, cuando el hambre llevó a sus hermanos a Egipto en busca de comida, José tuvo en sus manos la posibilidad de vengarse. Podía haberlos hecho pagar por cada lágrima, por cada noche en soledad, por cada injusticia. Podía haberlos aplastado con su autoridad, pero eligió otra cosa. Eligió el perdón, eligió la misericordia, eligió el abrazo. La escena es profundamente emocional. José, al ver a sus hermanos, no puede contener el llanto. Se retira para llorar en secreto. Luego, cuando ya no puede más, se da a conocer. Les dice quién es, y ellos, aterrados, no saben cómo reaccionar. Esperan juicio, castigo, rechazo. Pero en vez de eso, José corre hacia ellos y los abraza, llora sobre ellos, llora con ellos, los besa, los consuela. Ese abrazo, como el del padre al hijo pródigo, no fue simbólico. Fue espiritual, fue un acto que rompió años de dolor. Fue un gesto que desarmó el miedo, la culpa y el resentimiento. Fue la manifestación del corazón del Padre Celestial a través de un hombre que eligió el amor por encima del orgullo. Y aquí hay una enseñanza que toca el alma. Muchas veces los mayores dolores no vienen de enemigos, sino de los más cercanos. Familiares, amigos, personas en las que confiamos, y cuando somos heridos por ellos, el dolor se vuelve más profundo. La traición deja marcas. El abandono hiere, mas cuando viene de alguien que prometió quedarse, pero es justamente ahí donde Dios quiere manifestarse. Es en ese dolor, en esa herida abierta, donde el abrazo del Padre quiere descender y sanar desde lo más profundo. José no negó su dolor, no fingió que nada había pasado, no borró los hechos, pero eligió mirar con los ojos del cielo, eligió ver más allá del acto y reconocer la mano de Dios en su historia. Les dijo a sus hermanos: no se preocupen, no me enviaron ustedes aquí, sino Dios. Él me envió por delante para preservar vidas. Esa declaración revela un nivel de madurez espiritual impresionante. José entendió que detrás de cada traición, si uno permanece fiel, Dios puede escribir redención,
que detrás de cada rechazo puede nacer un propósito, que el abrazo del Padre no borra el pasado, pero lo redime, le da un nuevo sentido, una nueva interpretación. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sido herido por quienes más amas? ¿Cuántas veces has sentido el deseo de alejarte, de cortar lazos, de no volver a confiar? El abrazo de José nos recuerda que perdonar no es justificar lo que te hicieron, sino liberar tu alma del poder de esa herida. Es permitir que Dios sane, restaure y transforme lo que fue para mal en algo que sirva para bien, y no solo eso. Ese abrazo también restauró a los hermanos de José, hombres marcados por la culpa, por el remordimiento, por el temor de haber destruido una vida. Hombres que por años cargaron con el peso de un pecado que creían imperdonable. Pero cuando fueron abrazados, cuando fueron recibidos sin juicio, algo dentro de ellos cambió, porque el abrazo del Padre no solo sana al herido, también libera al culpable. Vivimos en un mundo donde la gente está hambrienta de justicia, pero desesperada por gracia, donde se exige perfección, pero se oculta el dolor, donde se predican estándares altos, pero se olvidan los brazos abiertos. Y el corazón del Padre es otra cosa. Su abrazo nos recuerda que hay lugar para el caído, para el traidor arrepentido, para el hermano equivocado. Que no importa lo que hayas hecho, si regresas, hay un lugar para ti. Y también nos recuerda que ser como el Padre es abrazar incluso a quienes nos hirieron, no porque ellos lo merezcan, sino porque nosotros decidimos no vivir encadenados al pasado, porque queremos que el ciclo de dolor termine con nosotros, porque creemos que el amor es más poderoso que la venganza. Porque hemos sido abrazados por Dios y ahora queremos abrazar también. El abrazo de José no fue el fin de la historia, fue el inicio de una nueva etapa. Una etapa de reconciliación, de provisión, de familia restaurada. Una etapa en la que, finalmente, el propósito de Dios se cumplió. Y hoy, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Abrazarte, restaurarte y a través de ti restaurar a otros. No tengas miedo de volver a confiar, no tengas miedo de perdonar, no tengas miedo de ser abrazado, porque ese abrazo, el del Padre, tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. 5. El perdón de Pedro, el abrazo que restaura la vocación. Pocas escenas en los evangelios son tan intensas y humanas como la negación de Pedro, un discípulo apasionado, valiente, decidido, que había jurado lealtad eterna al Maestro, terminó negándolo 3 veces en una noche, justo cuando Jesús más lo necesitaba. Esta traición no fue de un desconocido, fue del amigo cercano, del que había caminado sobre las aguas, del que había confesado con valentía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando el miedo tocó la puerta, cuando la presión del mundo se hizo presente, Pedro falló. Y no una sola vez, falló 3 veces, la última con maldiciones. La última mirando a los ojos a quien había prometido jamás abandonar. El Evangelio de Lucas relata que en ese momento Jesús volvió su rostro y miró a Pedro. Imagínalo, una mirada silenciosa, pero cargada de todo: amor, decepción, dolor, compasión. Pedro huyó de ese lugar con lágrimas amargas. Lloró desconsoladamente, no solo por lo que hizo, sino por lo que era, porque en ese instante su identidad como discípulo, como amigo, como seguidor, se hizo pedazos. La Biblia no nos da detalles de Pedro en las horas posteriores a la crucifixión, pero podemos imaginar la carga que llevó. Mientras los demás lloraban la muerte de su maestro, Pedro lloraba también su traición. Mientras otros recordaban las palabras de Jesús, Pedro probablemente revivía sus propias palabras. Las promesas,
rotas, los momentos en los que dijo, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. La vergüenza se convirtió en su compañera, el silencio en su castigo. Y aunque la tumba quedó vacía, Pedro aún seguía preso, pero el amor de Jesús no se detuvo en la cruz, ni siquiera en la resurrección. Su amor era personal, dirigido, intencional. Y por eso, en Juan capítulo 21, encontramos una de las restauraciones más profundas y significativas del Nuevo Testamento. Jesús resucitado va en busca de Pedro. Lo encuentra haciendo lo mismo que hacía antes de conocerlo, pescando. Había vuelto al lago, como si todo lo vivido hubiese sido un paréntesis que terminó en fracaso. Pedro no sabía cómo volver. No, se sentía digno. No tenía respuestas. Jesús se aparece en la orilla, prepara un desayuno, lo llama. Y entonces ocurre la escena más hermosa, una conversación entre dos corazones. Jesús no lo reprende, no lo acusa, no le recuerda sus errores, solo le hace una pregunta. 3 veces, la misma cantidad de veces que Pedro lo negó. Simbólicamente, palabra por palabra, Jesús deshace cada negación con una confesión de amor. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Y tras cada respuesta, Jesús le encomienda una tarea: apacienta mis ovejas. Este momento es más que una reconciliación. Es un abrazo del alma. Un acto de restauración total. Pedro no solo es perdonado, es reafirmado, es reenviado, es recordado de su propósito. Jesús le devuelve lo que había perdido, su identidad, su llamado, su lugar, y lo hace sin levantar la voz, sin mencionar su caída, porque el verdadero amor no se enfoca en el error, sino en el corazón dispuesto a regresar. Hay algo muy profundo aquí. Pedro no pidió ser restaurado, no supo cómo, no tenía palabras, pero Jesús lo buscó, lo encontró y lo abrazó con su presencia, con su ternura, con su misión renovada. Porque el abrazo del Padre no siempre llega con brazos físicos. A veces llega en forma de palabras que restauran, de miradas que sanan, de confianza que vuelve. Muchos creyentes hoy viven como Pedro antes de esta escena. Han fallado. Han negado a Jesús no con palabras, pero sí con actitudes, con decisiones, con silencios, y viven con vergüenza. Siguen yendo a la iglesia, siguen sirviendo quizás, pero dentro de sí mismos sienten que ya no son los mismos, que no merecen estar ahí, que su lugar fue perdido, y es a ellos a quienes Jesús quiere encontrar junto al lago, preparando un desayuno, llamándolos por su nombre, recordándoles que su amor nunca se fue, que su propósito sigue vigente, que la gracia no se cancela por la caída, sino que brilla aún más fuerte en medio de ella. Jesús no restauró a Pedro en privado porque se le acabaron las opciones. Lo hizo porque así es el corazón del Padre. Él busca al Hijo caído. Él va donde nadie más va. Él prepara el momento perfecto, no para exponer, sino para restaurar. Y ese abrazo restaurador no significa ignorar el pecado, significa que el amor es más grande que el pecado, que cuando el arrepentimiento es genuino, el cielo celebra, que cuando un corazón quebrantado regresa, el Padre corre, corre como corrió hacia el Hijo pródigo, corre como se acercó al leproso, corre como preparó la escena para Pedro. Este momento entre Jesús y Pedro es un recordatorio eterno de que tu llamado no caduca por tus errores, que el abrazo del Padre no solo es consuelo, también es comisionamiento, que cuando Dios te abraza, te limpia, pero también te levanta, te da una nueva misión, una nueva oportunidad. Y tú, que quizás te has sentido indigno, apagado, confundido, escucha esto. Jesús no ha terminado contigo. Si aún hay aliento en ti, hay propósito.
Si aún puedes oír esta palabra, hay un llamado. Si aún puedes sentir algo en tu corazón, es porque Él está cerca. Él no te dejó, Él no te desechó. Solo está esperando que te acerques al fuego, al pan, a la voz que te dice: ¿me amas? No es tarde. No estás tan lejos, no estás tan roto. El mismo que restauró a Pedro quiere restaurarte hoy, y su abrazo está listo. Un abrazo que no solo limpia tus lágrimas, sino que pone de nuevo en tus manos la responsabilidad de amar, de servir, de apacentar. El Padre no busca perfectos, busca dispuestos, busca quebrantados, busca corazones que, aunque hayan fallado, aún anhelan su presencia, y cuando esos corazones se encuentran con Él, el abrazo ocurre. Un abrazo que cambia la historia, que borra la culpa, que activa el destino. Y ahora, como Pedro, Él te pregunta: ¿me amas? 6. El ladrón en la cruz, el abrazo del Padre en el último aliento. Entre las muchas escenas que componen el drama del Calvario, hay una que a menudo pasa desapercibida, pero que encierra un poder espiritual inmenso. Es el momento en que, en medio del dolor, del abandono y de la muerte, un hombre condenado, rechazado y olvidado por todos, recibe no solo perdón, sino una promesa eterna y un lugar en los brazos del Padre, justo antes de dar su último suspiro. Jesús está colgado en la cruz. A su lado, dos criminales, dos hombres que representan extremos opuestos de la humanidad caída. Ambos sufren, ambos están al borde de la muerte, ambos están frente a la misma presencia divina. Pero uno de ellos, en medio del quebranto, encuentra la valentía para hacer una petición que cambiaría su destino para siempre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa súplica es, en sí misma, una declaración de fe. A diferencia de todos los líderes religiosos, de los soldados, de los que pasaban y se burlaban, este hombre reconoce algo que muchos no pudieron ver, que el que estaba crucificado junto a él no era un criminal más, sino el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús, tan breve y tan poderosa, revela el corazón tierno del Padre, incluso en su momento más doloroso. Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una frase que cambió la eternidad de ese hombre. Un susurro de gracia entre el ruido de los látigos y los gritos de odio. Una promesa celestial sellada en la sangre del Cordero. Y aunque no hay un gesto físico, ese instante fue un abrazo del cielo en forma de palabras. Un abrazo invisible, pero eterno. Un acto de amor que superó la distancia entre el juicio y la redención. Este hombre no tuvo tiempo de enmendar su vida. No pudo bajar de la cruz para pedir perdón a quienes había herido. No pudo bautizarse. No pudo servir en una iglesia. No pudo reparar el daño hecho. Pero recibió el abrazo del Padre. Porque el abrazo de Dios no se gana, se recibe, y cuando el corazón está arrepentido, el cielo se inclina. Piensa por un momento en esa escena. Dos cruces, dos hombres, ambos culpables, pero uno insulta, se burla, se cierra. El otro clama, se rinde, se abre. Ambos sufren el mismo dolor físico, pero solo uno permite que ese dolor se convierta en un camino hacia la salvación. Esa es una verdad profunda. El sufrimiento no garantiza transformación, pero el sufrimiento entregado al Padre, sí. Y en medio de su tormento, este ladrón hizo lo que muchos en su lugar jamás harían: se rindió a la gracia. Abrió su corazón y recibió el abrazo más puro que una alma humana puede experimentar. Y aquí está lo más poderoso. El paraíso no fue solo un destino futuro para él. El paraíso empezó en ese momento, cuando supo que ya no estaba solo. Cuando supo que pese a todo lo que había hecho, Dios lo abrazaba. Porque el paraíso no es solo un lugar, es una presencia. Es estar con Él. Este pasaje tiene el poder de sanar a aquellos que viven cargando con el peso de su pasado.
Personas que creen que ya es demasiado tarde, que han ido demasiado lejos, que han fallado demasiado para ser restauradas. Pero el ladrón en la cruz es la prueba viviente de que el amor de Dios alcanza hasta el último segundo, hasta el último rincón, hasta la cruz más sucia, que el Padre no pone condiciones para abrazar, que no necesita una historia perfecta, sino un corazón rendido. ¿Cuántas veces nos negamos a creer que Dios nos puede perdonar? ¿Cuántas veces hemos pensado que ya no merecemos su abrazo? Esta escena es una respuesta directa a esas dudas, porque si en la cruz, con el cuerpo lacerado, con el alma cargada, Jesús fue capaz de extender un abrazo espiritual a un criminal, ¿cómo no lo haría hoy contigo? Que estás buscando su presencia, que estás volviendo tus ojos a Él, que estás anhelando una segunda oportunidad. Y hay algo más. Jesús no prometió que el ladrón estaría cerca del paraíso o algún día con Él. Le dijo, hoy estarás conmigo. La restauración del Padre no es un proceso burocrático. Es inmediata cuando el corazón se rinde. El abrazo del cielo no se demora. Es tan cercano como un suspiro, tan real como una palabra. Tal vez tú has vivido como ese hombre, huyendo, culpando, rechazando o simplemente sobreviviendo, convencido de que no hay esperanza para ti. Pero si ese hombre, al borde de la muerte, pudo recibir la gracia, ¿cuánto más tú que estás vivo, que aún tienes tiempo, que aún puedes tomar decisiones? El mismo abrazo está disponible para ti. El mismo Jesús, que miró con ternura a aquel ladrón, hoy te mira a ti. Y lo hermoso es que no necesitas ser perfecto para ser abrazado. Solo necesitas rendirte, solo necesitas decir, acuérdate de mí. Y Él lo hará. No solo te recordará, te restaurará, te recibirá, te abrazará, con un amor que no lleva cuentas del pasado, sino que escribe un nuevo futuro. Este episodio nos enseña que el abrazo del Padre también llega en el lugar de mayor vergüenza, que aún en una cruz, aún en el dolor, aún cuando parece que todo ha terminado, puede surgir una promesa, que el cielo no necesita condiciones ideales para descender, solo necesita un corazón que diga, aquí estoy. Y si Jesús fue capaz de ofrecer un paraíso en medio del Gólgota, ¿qué no hará hoy contigo, en medio de tus luchas, de tus preguntas, de tus tormentas? El abrazo del Padre no depende de tu currículum espiritual, depende de su amor eterno. Y ese amor hoy está tocando la puerta de tu alma. ¿Estás listo para abrirla? 7. El abrazo de Dios a Elías bajo el enebro, cuando el cielo responde al agotamiento del alma. Hay momentos en la vida espiritual donde no basta con escuchar una palabra, ni basta con un milagro visible. Hay momentos donde el alma está tan desgastada, tan rota, tan vacía, que lo único que se necesita y lo único que puede restaurar verdaderamente es el abrazo del Padre. En la historia del profeta Elías encontramos uno de esos momentos. Y aunque no se menciona literalmente un abrazo físico, lo que ocurre entre él y Dios en medio del desierto es un acto de ternura divina, un abrazo invisible pero absolutamente real. Elías era un hombre de Dios, un profeta con un llamado poderoso, un instrumento del cielo que había desafiado reyes, confrontado la idolatría, visto fuego descender del cielo y demostrado al pueblo quién era el Dios verdadero. Había vivido momentos de gloria espiritual. Sin embargo, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, Elías entra en una profunda crisis emocional. Jezabel, la reina perversa, amenaza con matarlo. Y este hombre valiente, el mismo que había enfrentado a cientos de profetas falsos, ahora huye con miedo, corre al desierto, se esconde y allí debajo de un arbusto pide morirse. Sí, el profeta de fuego, el siervo de Dios, el hombre de milagros, ahora está agotado, deprimido, rendido.
ya no tiene fuerzas, ya no quiere seguir, sus palabras son desgarradoras. Basta ya, oh Señor, quítame la vida. ¿Te suena familiar? ¿Has llegado tú también a ese punto donde sientes que ya no puedes más? Donde el cansancio interior pesa más que cualquier carga externa, donde las oraciones suenan vacías y la fe parece una llama que se apaga lentamente. Elías no necesitaba un sermón, no necesitaba un regaño, no necesitaba que Dios le recordara todo lo que había hecho bien. Él necesitaba algo más profundo, necesitaba ser abrazado por Dios, y eso fue exactamente lo que el cielo le dio. Dios no aparece con una reprensión, no lo condena por su agotamiento. En lugar de eso, le envía un ángel. Y ese ángel hace algo que parece simple, pero está lleno de significado. Lo toca, le da comida, le dice que duerma, y vuelve a hacerlo otra vez, una y otra vez, con paciencia, con compasión, con ternura. Ese cuidado divino no fue casualidad, fue una expresión del abrazo del Padre, un abrazo que no solo levanta al caído, sino que entiende su dolor sin necesidad de explicaciones, un abrazo que no demanda rendimiento, sino que ofrece descanso, porque Dios sabía que Elías no era un rebelde, era un hijo cansado. Y aquí hay una lección crucial. El abrazo del Padre también llega cuando estás en el suelo. No solo cuando estás sirviendo, orando o predicando, también cuando huyes, cuando te escondes, cuando estás desilusionado, cuando no entiendes por qué, después de obedecer a Dios, sigues sufriendo. Porque el amor de Dios no depende de tu desempeño, depende de su carácter, y Él es un Padre que abraza sin condiciones. Elías necesitaba ser nutrido, sí, pero más que alimento físico, necesitaba alimento para el alma, y eso llegó más adelante, cuando Dios se le aparece. Pero atención, porque el encuentro no ocurrió como él lo esperaba. Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, en una voz suave, en un susurro, en la ternura de un abrazo invisible. Ese momento fue transformador, porque Elías, escondido en una cueva, con el rostro cubierto, escucha la voz de su padre, y esa voz no le da órdenes, le hace una pregunta sencilla, pero cargada de profundidad. ¿Qué haces aquí, Elías? No porque Dios no supiera la respuesta, sino porque quería que Elías reconociera su dolor, que sacara lo que llevaba dentro, que pusiera en palabras su carga emocional. Y cuando Elías lo hace, el Señor le responde con dirección, con consuelo y con nueva misión. Este acto es el reflejo perfecto de cómo Dios abraza a sus hijos emocionalmente agotados, no con gritos, no con demandas, sino con una voz suave, con cuidado, con paciencia, porque el Padre conoce el nivel de cansancio de cada hijo. Y cuando ve que uno ya no puede más, no lo empuja, lo sostiene, lo abraza. Y tú, que estás escuchando este mensaje, ¿te identificas con Elías? ¿Estás en una etapa donde todo parece demasiado pesado, donde ya no tienes las fuerzas de antes, ni el fuego, ni las palabras, ni siquiera las lágrimas? Sientes que te escondes, que te alejas, que nadie te entiende, ni siquiera Dios. Entonces, escucha esto con el corazón. El Padre no te abandonó. Él sabe dónde estás. Él sabe lo que sientes. Él ha visto tus lágrimas, incluso aquellas que no caen, pero que duelen en el pecho, y está más cerca de lo que imaginas. No viene a gritarte, no viene a exigirte, viene a susurrarte, viene a tocarte, viene a darte descanso. Su abrazo puede venir en forma de una palabra, de un momento de silencio donde lo sientes, de una canción que te envuelve, de un mensaje como este, que parece hablarte directamente, porque así es Él, personal, cercano, tierno, paciente. Él, Dios de fuego, también sabe hablar con un susurro. El Dios todopoderoso también sabe preparar una comida caliente en el desierto del alma.
Y después de ese encuentro, Elías fue renovado. Volvió a caminar, recibió nueva dirección, volvió al propósito, porque el abrazo del Padre no solo consuela, también reactiva, no solo sana, también envía, no solo contiene, también transforma. Así que hoy, si te sientes como Elías bajo el enebro, déjate abrazar. No huyas más, no te escondas, no te castigues por estar cansado. El cielo te está buscando, no para corregirte, sino para cubrirte. No para señalarte, sino para sostenerte. Dios todavía cree en ti. Y su abrazo está listo. Un abrazo que no exige, pero que fortalece. Un abrazo que no juzga, pero que sana. Un abrazo que no se impone, pero que transforma. 8. El amor de Oseas por Gomer. El abrazo que ama sin condiciones. En medio de las páginas del Antiguo Testamento encontramos una historia que a primera vista parece extraña, desconcertante, incluso escandalosa. Se trata del profeta Oseas y su esposa Gomer. Pero detrás de esa historia humana cargada de dolor, infidelidad y humillación, se esconde una de las revelaciones más profundas sobre el amor de Dios. Porque a través del sufrimiento de Oseas, Dios quiso enseñarnos cómo es su amor, cómo es su abrazo, cómo Él nos recibe incluso cuando le hemos fallado repetidamente. Dios le ordena a Oseas hacer algo impensable, casarse con una mujer adúltera. Gomer representa al pueblo de Israel, que una y otra vez se aleja, que busca otros amores, que olvida al Dios que lo rescató. Y Oseas representa el corazón del Padre, que no deja de amar, incluso cuando el amor no es correspondido. Esta historia no es solo una alegoría profética, es una descripción viva del tipo de abrazo que Dios ofrece. Un abrazo que permanece, aún firme aun cuando nosotros nos soltamos de sus brazos. Gomer, después de haberse unido a Oseas, vuelve a caer en el adulterio. Se aleja, se vende a sí misma, termina siendo esclava. En lo natural, todo indicaría que Oseas debería olvidarla, que tiene razones de sobra para repudiarla, para rechazarla, para darle la espalda. Pero el corazón de Dios es diferente al del hombre. Y Dios le habla a Oseas con palabras que estremecen el alma. Ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Oseas va, la busca, la encuentra esclavizada y paga por ella, la compra, la redime y la recibe nuevamente, no como siervo, no como una mujer marcada por la traición, sino como su esposa, como su amada. Ese acto tan impactante es un espejo del abrazo del Padre, porque así como Oseas pagó el precio por alguien que no lo merecía, Dios también pagó un precio incalculable por nosotros, aun cuando estábamos perdidos en nuestra infidelidad espiritual. Y aquí hay una enseñanza que toca el fondo del corazón. Muchos de nosotros, aunque conocemos a Dios, aunque hemos sido tocados por su presencia, hemos vuelto al mundo, a viejos hábitos, a relaciones tóxicas, a caminos oscuros. Nos alejamos no por odio, sino por debilidad, por heridas no sanadas, por vacíos no llenos. Y cuando caemos, la vergüenza nos impide volver. Nos sentimos demasiado sucios para acercarnos, demasiado indignos para levantar los ojos. Pero la historia de Oseas y Gomer nos grita una verdad irrefutable. Dios sigue amando incluso cuando tú has dejado de amarte. El abrazo del Padre no se ofrece solo cuando estás limpio, se ofrece especialmente cuando estás roto. No espera que tú tengas todo resuelto. Se manifiesta cuando todo está fuera de lugar, porque el amor de Dios es redentor. Su abrazo no solo consuela, su abrazo restaura la dignidad que perdiste. Te cubre, te levanta, te limpia y te devuelve a tu posición de hijo, de hija, de amado.
Y atención a esto. Gomer no volvió por su cuenta, Oseas fue a buscarla, la redimió con su propio dinero, la sacó de su condición. Así también es nuestro Dios. Él no se queda esperando que tú regreses por tus fuerzas. Él va, Él te busca, Él paga, Él se humilla, porque su amor no tiene orgullo, su amor es activo. Es un amor que desciende al pozo para rescatar al que se hunde. Es un amor que se arriesga por ti. Y tú que estás oyendo este mensaje, quizás te sientes como Gomer. Tal vez has sentido que has fallado tantas veces que ya no mereces ni ser mirado por Dios. Tal vez has pasado por relaciones que te han desgastado, por decisiones que te han dejado vacío, por errores que han marcado tu vida. Quizás te ves como alguien manchado, usado, roto. Pero el Padre no te ve así. Él no te ve como el mundo te ve. Él no te llama por tu pasado, te llama por tu destino. El amor de Dios no cambia cuando tú cambias. No se apaga cuando tú te enfrías. No se retira cuando tú te alejas. Su amor permanece fiel. Y cuando decides volver, no te recibe con reproches. Te recibe con un abrazo. No con los brazos cruzados, sino con los brazos abiertos. Y ese abrazo tiene un poder secreto. El poder de romper el ciclo, porque cuando experimentas ese amor ya no vuelves a ser el mismo. No es un amor que consiente el pecado, es un amor que lo derrota desde la raíz, que te hace entender que ya no necesitas correr a otros brazos, que no tienes que buscar validación en lugares oscuros, que no eres una sombra, eres luz, que no estás destinado a vivir en cadenas. Fuiste creado para caminar en libertad. Después de restaurar a Gomer, Oseas habla de un futuro glorioso para el pueblo, un tiempo donde ya no serían llamados no mi pueblo, sino hijos del Dios viviente. Ese es el fruto del abrazo del Padre, la restauración de la identidad. No eres lo que hiciste, no eres lo que te hicieron. Eres hijo, eres hija, y ese abrazo es la marca eterna sobre tu vida. Hoy el Padre quiere que escuches esta verdad con el alma. No hay mancha que su amor no pueda lavar. No hay esclavitud que su abrazo no pueda romper. No hay historia que Él no pueda redimir. No importa si te alejaste, no importa si te vendiste, no importa si te perdiste. El Padre ya pagó el precio, ya salió a buscarte, ya preparó el abrazo. Solo falta que tú lo recibas y cuando lo hagas, todo empezará a cambiar. Si has llegado hasta aquí, quiero detenerme un momento solo para ti, porque no es cualquier persona la que permanece hasta el final de un mensaje como este. Solo los sedientos de Dios, los heridos que buscan restauración, los que han sentido el llamado del cielo en lo profundo de su alma. Hoy tú has sido uno de esos elegidos que ha permanecido, y eso dice mucho sobre tu corazón. Hoy el Padre te ha estado abrazando desde la primera palabra hasta esta última. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido ese abrazo invisible envolviéndote mientras escuchabas estas palabras, te invito a escribir en los comentarios esta frase: fui abrazado por el Padre y ya no soy el mismo. Esa frase es una declaración profética, una señal para que yo y otros sepamos que tú llegaste al final, que tú recibiste lo que el cielo preparó para ti hoy. Pero más que eso, es un acto público de rendición, una marca de fe escrita con tus dedos, pero nacida de tu espíritu. Coméntala sin temor, no para ser visto por los hombres, sino para dejar constancia ante el cielo de que tú estuviste aquí y fuiste tocado. Y ahora quiero hablarte de algo que tal vez nunca te habías detenido a pensar. Cuando tú compartes un video como este, no solo compartes un contenido, compartes una oportunidad de redención. Tal vez nunca prediques en un púlpito, nunca cantes en un altar, nunca escribas un libro cristiano,
pero con solo enviar este video a alguien, con solo dar me gusta o dejar un comentario, estás participando activamente en el ministerio de reconciliación. Estás permitiendo que alguien más, en silencio, en soledad, en medio del dolor, reciba también ese abrazo del Padre que tú has sentido hoy. ¿Te das cuenta de lo grande que es eso? No es solo un clic, es una semilla. No es solo una reacción, es una forma de predicar. No es solo un gesto, es obediencia espiritual. Por eso te animo a que no te vayas sin suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, porque este canal es una casa, es un altar encendido donde muchas almas vienen cada día buscando una señal de que Dios sigue ahí, que no las ha olvidado. Y tú, como parte de esta familia, eres luz en medio de la oscuridad. No te sientas un espectador. Tú formas parte de algo eterno. Cada persona que se encuentra con estos mensajes puede iniciar una nueva etapa en su vida. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para ello. Solo imagina por un momento que gracias a tu acción, alguien esta misma noche decida volver a los brazos del Padre. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto significa eso en el cielo? Quiero que sientas orgullo espiritual si eres parte de esta comunidad. Y si aún no lo eres, déjame decirte algo con sinceridad y amor. No te quedes afuera. No dejes que la vergüenza o la indecisión te mantengan al margen. Este canal no es perfecto, pero está hecho con un propósito eterno. Abrazar a los hijos que andan perdidos, recordarles quiénes son y avivar la llama de los que aún creen. Y si tú eres uno de esos que han sentido esa llama encenderse hoy, no apagues el fuego. No dejes que esta experiencia quede como un momento emocional. Vuelve a estos contenidos, vuelve a la palabra, vuelve a orar. Haz de este canal un lugar donde Dios te hable constantemente, un refugio, un altar íntimo, una sala de abrazos donde el cielo te espera cada día. Y antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo más. Cuando termine este video, no lo pauses, no te levantes de inmediato, quédate unos minutos en silencio, deja que la música final te envuelva, cierra los ojos, respira profundo y permite que el Espíritu Santo selle en ti todo lo que hoy ha depositado. Tal vez no tengas palabras, tal vez solo salgan lágrimas, no importa. Esas lágrimas son oración, son parte del abrazo. Y si puedes, di algo al Señor, aunque sea en voz baja, un agradecimiento, una frase de amor, una confesión, un Padre, aquí estoy. Es en esos minutos finales, cuando la mente se calla y el Espíritu toma el control, que muchas veces el cielo desciende con mayor fuerza. Así que no te vayas todavía. Quédate, escucha, siente, adora. Hoy has recibido el abrazo del Padre y ese abrazo nunca se va vacío.